La diferencia entre la motivación y el deleite. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Quiero comenzar con una pregunta. Otra vez, dirá usted. Ya empezamos eso. Y quiero que la pueda guardar, la pueda meditar y no le responda al tiro, por favor. La pregunta es, ¿obedecer para nosotros es una lucha o un deleite? ¿Obedecer para nosotros es una lucha o es un deleite? Quiero que te quedes meditando en esa pregunta. Quiero contarles una historia que tiene que ver, es una historia de la mitología griega, ¿cierto? No sé a cuántos de ustedes en el colegio les enseñaron mitología. Yo como que tengo una sensación de que sí me enseñaron cuando era chico mitología, porque algo me acuerdo, mitología griega. En los colegios enseñaban antes, ¿cierto? En historia creo que todo, ¿cierto? Que daban como una pincelada. Sí, como que no, sí, me acordaba. Claro, justamente. Y esta historia tiene que ver con esa mitología. Vamos a hablar del primer personaje, una persona que se llamaba Ulises. ¿La conoce usted? Yo no. ¿Me lo presenta? Yo no lo conocí. Ulises, lo había oído ya. Ah, perfecto. Ulises era el capitán de un barco, ¿cierto? Bueno, creo que esta historia es bastante conocida, pero es bueno que podamos recordarla y ver qué enseñanza podemos tomar de esto. Ulises, capitán de un barco, oyó que había una isla, ¿cierto? En cuya isla habían sirenas. Ah, ahí le gustó a Luchita al tiro. Ahí levantó al tiro los ojos, Luchito. ¿Qué? Habían sirenas y estas sirenas tenían un cántico tan hermoso que cautivaban a cualquiera que las oía. Y no solamente los cautivaban, sino que los atraían hacia ellas. Pero Ulises sabía que todas las personas que eran atraídas y llegaban a los brazos de estas sirenas, ellas se los comían y les daban muerte. Ese era lo que hacían estas sirenas y lo que provocaba el canto. Esa era la intención de ellas, que lo que provocara el canto. Pero Ulises quería escuchar este cántico, quería escuchar este cántico tan hermoso que se decía que era, y planeó una idea. Le dijo a sus marineros que ellos se iban a tapar los oídos con cera, todos, y que a él lo amarraran al palo del mástil, que lo amarraran, encadenaran y por ningún motivo, con que él rogara que lo soltaran, que no lo soltaran, que lo dejaran ahí amarrado porque él quería escuchar ese cántico. Entonces partieron el viaje y justamente sucedió como él decía, pudo escuchar ese cántico, pero gracias a como él estaba amarrado, pudo pasar por ahí sin ser atraído y sin ser comido y muerto por la sirena. Y su viaje para él fue todo un éxito. Y después pasó el tiempo y hubo otro personaje llamado Jason, que había escuchado lo que había hecho Ulises. Y él dijo, yo también quiero emprender el viaje, pero quiero poder pasar por ahí sin tener la necesidad de tapar mis oídos ni los oídos de ninguno. Entonces este Jason conocía a un músico llamado Orfeo. Y Orfeo era el mejor músico reconocido de todo el mundo. Era el músico que tocaba las canciones más encantadoras. Y no había canción, no había ninguna música que superara la música de Orfeo. Entonces Jason dijo, vamos a ir a este viaje, vamos a pasar por ahí, nadie va a tapar sus oídos, pero sí vamos a invitar a Orfeo a que vaya con nosotros y cuando vamos pasando por la isla, le vamos a pedir que él toque su música para ver qué cosa sucede. Porque ellos tenían claro que la música de Orfeo era más encantadora que la de las sirenas. Cuando van pasando por ahí y Jason le dice a Orfeo que comience a tocar su música. Y su música era tan encantadora que pasaron por la isla, pasaron por las sirenas comenzaron a cantar, pero como estaban tan encantados con la música de Orfeo, la música de las sirenas pasó desapercibida.
y ellos lograron pasar el viaje sin taparse los oídos, pero no porque escucharon el cántico de la sirena y pudieron pasar, sino porque estaban encantados con el cántico y las canciones de Orfeo y lograron pasar y no acercarse a la isla. Y esta historia es una muy buena ilustración para representar cómo el mundo encanta con sus músicas, aún a los cristianos. Amén. Y muchas veces llevándole a un final de muerte, ¿cierto? Esto es como lo que declara el apóstol Pablo en Romanos 7:11. Si usted quiere la nota ahí, no importa que no lo busque, pero la nota. El apóstol declara y dice, el pecado me engañó y me mató. El pecado me engañó y me mató. Según esta ilustración o esta historia que acabamos de escuchar, ¿qué estaríamos entonces necesitando nosotros? Según este ejemplo. ¿Y qué sería? ¿Qué es lo que hacía Orfeo? Escuchar. ¿Nosotros qué necesitaríamos entonces? Escuchar otra música que nos encante más que la música del mundo. ¿Cierto? ¿Y cuáles son esos cánticos o esas canciones? Son los cánticos inspirados por Dios para darnos a entender Cuando hablo de cánticos inspirados por Dios, no hablo de lo que nosotros le entregamos a Él por su inspiración, sino que es lo que Él inspiró en aquellos que escribieron su palabra y también mayormente lo que aparece en los salmos. Sabemos que los salmos son cánticos. Amén. Y no digo otras canciones o las canciones de Dios solamente por el libro del Salmo, porque en el lenguaje figurativo, cuando el Apocalipsis dice y cantaban un nuevo cántico, no se está refiriendo a una canción, se está refiriendo a su palabra, al entendimiento. Entendían, cantaban lo que Dios quería escuchar, que era su voluntad, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de escuchar los cánticos inspirados por Dios, hablo de eso, para darnos a entender su voluntad perfecta. Los cánticos que nos llevan a la transformación, a la renovación, al nuevo nacimiento, al arrepentimiento y a la regeneración. Amén. Esos son los cánticos que necesitamos escuchar. Ahora usted dirá, pero ¿conocemos esos cánticos? ¿Qué tanto conocemos esos cánticos? No sé a qué profundidad conocemos esos cánticos, pero lo que sí sé, que aún así, conociendo nosotros muchas veces esos cánticos, somos tentados a orar de forma contraria a lo que conocemos de Dios. A pesar que conocemos esos cánticos, conocemos la voluntad de Dios, somos tentados a actuar de forma contraria a lo que conocemos de Dios. Arrepentimiento, nuevo nacimiento, transformación, renovación, regeneración. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Por qué el ser humano actúa de esta forma? ¿Por qué nosotros actuamos de esta manera? Hay algo que quizás no hemos comprendido a cabalidad, quizás lo hemos escuchado, pero no lo hemos profundizado. Porque si yo te digo que el problema está en el corazón, ¿qué me vas a decir tú? Amén, ¿cierto? Sí, todos sabemos que el problema está en el corazón, pero en el mío. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos claro que el problema está en el corazón del hombre, y yo soy un ser humano, tengo que profundizar y ver cuál es el problema que está en mi corazón. Yo no puedo decir que el problema está en el corazón de la humanidad si no estoy reflexionando en el problema que está en mí, porque yo soy parte de la humanidad. No digo que el problema está solo en mi corazón, es lo que debe declarar cada uno.
y decir el problema está en mi corazón. Jeremías 17:9, no sé si hay alguien rápido para que no nos retrasemos con los textos, si puede ir buscando. Hay una declaración en Jeremías 17:9, en esa profecía. Yo anoté solamente los textos, pero ahora no anoté el contenido, para así usted pueda participar. Jeremías 17:9. El título es El pecado escrito en el corazón de Judá. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Miren la declaración del profeta. Mira esta profecía directamente de Dios, que dice que es engañoso más que todas las cosas es el corazón. Y nos quedamos muchas veces hasta ahí. Pero también declara que el corazón es perverso. Yo creo que en esa palabra es la que muy poco meditamos. Que el corazón es perverso. El corazón del hombre es perverso. Y es más, el corazón no tiene cura. El corazón no tiene cura. Por eso que la palabra dice que Él nos dará un corazón nuevo. No dice que va a sanar el corazón antiguo, dice que nos dará un corazón nuevo. Porque el corazón antiguo no tiene cura. Mire lo que dice Nahum 3:19. Que alguien lo busque ahí. Igual este libro es un poco complicado para los que no escudriñan mucho la palabra. Así que vamos a ver al tiro quiénes escudriñan y quiénes no. Nahum 3:19. Amén. Dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Tu quebradura, ¿cierto? Y tu herida tu maldad es incurable. Imagínense. Y ya sabemos que el corazón, el problema está en el corazón, sabemos que el corazón es engañoso, pero hoy también entendemos que el corazón es perverso. Y también sabemos que el corazón en sí solo no tiene cura. El corazón del hombre es incurable. Es tan así que lo que escondemos, escuche bien, lo que escondemos en nuestros corazones y no contamos a nadie, eso es realmente lo que somos. Lo que escondemos en nuestro corazón y no contamos a nadie, eso es lo que somos. Y a veces pensamos que porque ocultamos eso y actuamos de otra manera, estamos curados. Mientras hayan cosas ocultas en nosotros que no queramos contar a nadie, eso está dando evidencia que esa es nuestra verdadera condición delante de Dios. Escuche, ni siquiera es tan así esto, es tanta iniquidad en el corazón del hombre, que ni siquiera nuestras malas acciones dejan en evidencia la iniquidad que hay en nuestro corazón. Ni siquiera nuestra iniquidad puede ser medida por nuestras malas acciones, porque va mucho más allá. Más malos somos todavía. Malos, po. Somos más malos que el Daniel Muñoz haciendo el personaje el malo. Y es por eso que Dios es por eso que Dios no escudriña nuestras acciones, sino el corazón. Mi corazón, tu corazón. Aunque nuestras acciones sean malas, Dios no escudriña las acciones porque saben que esas acciones salieron del corazón. ¿Cierto? Porque la misma palabra dice que del corazón salen. Mateo 15:19. Los malos pensamientos, las fornicaciones, las enemistades,
Todas esas acciones tienen su raíz en el corazón. Entonces hoy entendemos que el problema, o que hay un problema de raíz, que provoca que salgan cosas diferentes, cosas que dejan en claro la gran necesidad y la urgencia que tiene nuestro corazón a una píldora llamada perdón y regeneración. ¿Quién es esa píldora? Jesús. Gloria a Dios. La palabra dice que la Biblia debemos usarla como un espejo. Segunda de Corintios 3:18. Dice todos, mirando a cara descubierta, la gloria de Dios, algo así, estoy parafraseando. Si la Biblia habla que es un espejo para nosotros, que nos va corrigiendo. En el espejo yo me miro, cuando yo me miro al espejo yo me miro para ver si usted se ve bien. Yo no puedo mirarme al espejo y decirme, Luchito, estáis chascón. No puedo porque me estoy mirando yo. Entonces la Biblia se usa como un espejo para que me corrija a mí, para que produzca el cambio, ¿cierto?, en mi vida, para que si estoy chascón me peine, hablando figurativamente. Si me miro y me veo una lagaña, para que me la saque, ¿cierto? Pero el espejo es para mirarme yo, para que la palabra haga en mí lo que tiene que hacer, a cara descubierta. Esto es para que produzca algo en mí y nada más que en mí. La pregunta es, ¿necesitamos nacer de nuevo? Sí, pero ya nacimos de nuevo. Sí, también. Pero aún así hay cristianos o creyentes o hijos de Dios que han naufragado y han llegado a la isla del deseo, han sido encantados con el cántico de las sirenas, concluyendo en el pecado y la muerte. Puede pasar con creyentes, puede pasar con cristianos, puede pasar con hijos de Dios. Amén, si puede pasar. Más adelante vamos a ver que sí puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un cántico más encantador que el del mundo. Usted y yo necesitamos un cántico más encantador que el del mundo. No solo eso, también necesitamos amar con un amor especial. ¿Usted está claro que necesita amar? ¿Necesita amar con un amor especial? ¿Amar a quién? Amar a la persona que nos compró a precio de sangre. ¿Por qué? ¿Solo porque la Biblia lo dice? ¿Solo porque la Biblia dice que debo amar a Dios y debo amar a Jesús, debo amarlo? Sí, pues me dirían, sí, pues si la Biblia lo dice. Si la Biblia dice, así tiene que ser. No, no tenemos que amarlo solamente por lo que dice la Biblia. Y vamos a profundizar por qué. Cada vez que yo peco, de la manera que sea, estoy mostrando que afuera hay algo que es más amado, que es más valorado, que es más atesorado que el amor que yo puedo tener
por mi Salvador. ¿Entendió? Cada vez que yo peco, estoy mostrando que afuera hay algo que es más apreciado, más amado y más atesorado que el amor que yo siento por mi Salvador. Solo el verdadero amor que yo pueda sentir por mi Salvador puede vencer a los ídolos que ofrece el mundo. Solo el verdadero amor que yo pueda sentir por mi Salvador puede vencer a los ídolos que ofrece el mundo. ¿De dónde saqué eso? Bueno, en la Escritura tenemos un montón de pasajes que nos llevan a meditar y a pensar que esto es así. Pero hay uno que revela esta verdad y la resume de forma maravillosa. Y sé que es un pasaje que todos hemos escuchado, pero creo que con este preámbulo que hemos hecho, yo creo que hoy día lo vamos a poder entender de otra manera. Está en Mateo 6, 21. Mateo 6, 21. ¿Quién lo tiene? Dale, léelo nomás. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Si nuestro tesoro no está en Jesús, nuestro corazón no está en Él. Entonces, mi tesoro aún no es Jesús. Porque mi corazón no está en este tesoro. Está en muchas otras cosas, pero no en el tesoro que es Cristo. Cuando Cristo sea mi tesoro, entonces mi corazón estará con Él todo el tiempo. Él se convierte en el combustible y el motor de mi obediencia. Vuelvo a preguntar, ¿tu obediencia es un deleite o una lucha? Y aquí hay una pregunta bien importante. ¿Con quién te encontraste cuando Jesús te encontró? Analiza la pregunta. ¿Con quién te encontraste cuando Jesús te encontró? ¿Ya? ¿Con quién te encontraste cuando Jesús te encontró? Mateo 13:44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Mateo 13:44. Y Mateo 4:17, cuando Jesús sale de la tentación del desierto, inmediatamente dice la palabra que comienza a predicar y a decir: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se había acercado en representación del reino? Jesús. Entonces Él era el reino. Y en Mateo 13:44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Con quién te encontraste cuando Jesús te encontró? Con el tesoro del cielo. No solo te encontraste con Cristo, no solo te encontraste con su palabra, no solo te encontraste con el Salvador, no solo te encontraste con el camino al Padre, te encontraste con el tesoro del cielo. Y por eso que nuestro corazón no está en Él. Porque decimos que nos encontramos con Jesús, pero nunca hemos declarado que nos encontramos con el tesoro del cielo. Porque Mateo 13:44 dice que
el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y lo que leyó Carlos dice que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Jesús tiene que ser el mayor y principal tesoro para nosotros, en quien esté enfocado todo nuestro interés. ¿Qué hizo? Léame por favor el Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Va, vende y deja todo lo que quiere porque había encontrado a Jesús. Un tesoro. Y con eso nos encontramos nosotros cuando Jesús nos encontró. Vendió todo. Toda nuestra valoración debe estar por encima de todo. Nuestra valoración hacia Él. Si esto pasa, comenzamos a disfrutar de su compañía. Y cada vez queremos estar más con Él. Si Jesús no es valorado más que cualquier cosa en nuestra vida, seguiremos cayendo en los ídolos que ofrece el mundo. Así como la música de Orfeo vence el cántico de las sirenas, nuestra relación con el tesoro del cielo debe vencer todo lo demás. Debe hacer que todo lo demás pase desapercibido, como sucedió con la embarcación de Jason. Estaban encantados con la música de Orfeo, que el cántico de las sirenas pasó desapercibido, no llamó su interés, no los tentó, no los cautivó. Cada pecado que cometemos deja en evidencia que hay algo que amamos y valoramos y atesoramos más que a Cristo. Porque como vuelvo a repetir, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lamentablemente Cristo no es el tesoro de la mayoría de los creyentes. Eso es una evidencia clara. Si lo que yo digo no es verdad, entonces respóndame, por favor, ¿por qué luchamos tanto para pasar breves momentos hablando con Cristo? ¿O usted pasa todo el día hablando con Dios? Usted pasa todo el día escudriñando. No hace nada más que abrir las Escrituras y caminar con la Biblia abierta y hacer todo lo que tiene que hacer con la Biblia. No, no es la realidad, hermanos. No es la realidad. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar el tiempo para leer, escudriñar y estudiar su palabra? Pero sí tenemos bastante tiempo. Hay muchas cosas en las cuales tenemos bastante tiempo, pero yo voy a nombrar solo una. Pero sí tenemos bastante tiempo para las redes sociales. Según esta realidad que estamos viendo hoy, ¿a quién estamos amando más? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué es lo que nos llena y satisface? ¿Será realmente Cristo el tesoro? Pero nos encanta decir, somos más que vencedores en Cristo. ¿O no? Todos hemos declarado ese versículo. Y eso es verdad. Pero el versículo es claro. Somos más que vencedores en Cristo, con Cristo, no sin Cristo. O sea, para ser más que vencedores en Cristo tenemos que estar en Cristo.
siempre en Él. Si esta realidad, si esto muestra en realidad que no somos vencedores, entonces ¿qué somos? Vencidos. Si no somos vencedores, somos vencidos. Aquí no está la posición de estoy casi por vencer, estoy saliendo del vencimiento. No, no. O somos vencedores o somos vencidos. O a lo mejor te sientes vencedor por venir una vez a la semana a la iglesia. Quizás te sientes vencedor por recordar de vez en cuando un mensaje predicado. Quizás te sientes vencedor porque diezmas, porque ofrendas. Quizás te sientes vencedor porque cuando estás de buena, ayudas al prójimo. Quizás te sientes vencedor porque te fue bien en el trabajo y por un montón de cosas más podemos sentirnos vencedor. Pero la palabra que nos dice es que para ser vencedores debemos estar en Cristo. Amén. Amén. Segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19, que alguien pueda leer, por favor. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si somos vencidos, seguimos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de lo que todavía apreciamos más que Jesús. Seguimos esclavos de nuestros tesoros y de nuestros deseos y de los cánticos encantadores del mundo. Voy a repetir. Seguimos esclavos de nuestros deseos, de nuestros tesoros y de los cánticos encantadores del mundo. El ser humano por naturaleza le da valor a las cosas que ama. ¿Cierto? Yo amo a mi esposa, yo le doy un valor. Amo a mi hijo y le doy un valor. Y esto es así, siempre va a ser así. Y cuando le amamos y le damos valor, le entregamos nuestro corazón a las cosas que atesoramos. El orden es el siguiente, mira. Valoramos, si valoramos, amamos, si amamos, le entregamos nuestro corazón. Ese es el orden. Y eso es lo que debemos hacer con Cristo. Si se cumplen estas tres cosas, el obedecer será nuestro deleite y no nuestra lucha. La Biblia en ninguna parte dice lucha por obedecer. Sí nos dice lucha contra las cosas del mundo. Resiste. Pero en ninguna parte nos dice que debemos luchar para obedecer. Porque el obedecer a Dios debe ser un deleite, no una lucha. Quiero que podamos ir ahora después de esta introducción a la palabra, que está en Lucas 7:36. El título dice Jesús en la casa de Simón el fariseo. ¿Así? Jesús
en la casa de Simón el fariseo. ¿Por qué no dice Jesús en la casa de Simón solamente? Por algo lo quiere destacar. Lucas 7:36 le damos lectura. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué hizo el fariseo? Rogó para que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora. Mira, aquí no da el nombre, solo la describe como una mujer pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, ella estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí hay tres personajes en esta historia, la mujer pecadora, Simón el fariseo y Jesucristo como el personaje principal siempre. Como estamos hablando que el problema, la raíz del problema está en el corazón, yo creo que ya hasta este punto de la lectura podemos analizar superficialmente un poco en lo que había en el corazón de estas dos personas. En el corazón del fariseo y el corazón de la mujer pecadora. ¿Cómo lo analizamos? Por la acción, la actitud de cada uno. Y podemos pensar que a Simón le daba un estatus el que lo nombraran como fariseo. Porque podrían haber dicho la historia, Simón, judío. No, pero le daba un estatus que lo nombraran como fariseo. Simón, el fariseo, a él le daba como un aire de superioridad. Y la mujer es nombrada como mujer pecadora. ¿Acaso por eso, acaso por su reconocimiento como fariseo, él no era pecador? ¿Cierto que sí? Y mira lo que dice de Jesús. Siendo que él fue y le rogó que fuera a su casa. Si fuera profeta, con esa actitud, ¿qué podemos nosotros pensar? Que no lo estaba invitando con una motivación correcta. Cínico, hipócrita. En realidad no quería de Jesús lo que él quería darle, sino que quería de Jesús lo que él quería recibir personalmente. Y mientras él dice, si refiriéndose a Jesús, la mujer estaba a sus pies. Pero Jesús sabía qué escondía el corazón de Simón. Y también conocía el corazón de la pecadora. Mire lo que dice el 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Cómo se tiene que haber sentido el corazón de Simón cuando Jesús le dijo, rectamente has juzgado? Inflado, po, ¿ah? Tuvo que amarrarse con un cordel de la silla para no subir volando. ¿Cierto? Rectamente has juzgado. Tiene que haber dicho, sí, pues si yo soy fariseo. Yo no soy pecador como esa mujer que está ahí. Yo soy fariseo. No me sé la ley al revés y al derecho. Y eso, su declaración, era lo que justamente había entendido la mujer. El problema nuestro es que a veces no tenemos idea de cuánto se nos ha perdonado, de cuánto se nos perdona y cuánto Dios nos seguirá perdonando. Ese es nuestro problema, pero la mujer ya lo había entendido. El costo del perdón para la mujer pecadora era el mismo costo para Simón el fariseo, el mismo costo para nosotros. El mismo costo para todos. Entonces cuando Simón le responde y se le infla el pecho, viene el versículo 44 y como decimos nosotros en buen chileno, Jesús lo deja caer del séptimo. Dice el 44, vuelto a la mujer, o sea que Jesús miró a la mujer después que Simón respondió, pero dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Simón, ¿qué tiene que haber dicho? Evidente, que la veo, si está ahí. Pero Jesús no quería que mirara a la mujer en sí. Lo que Jesús quería es que él viera la acción de la mujer. Porque era evidente que la mujer está ahí. Tiene que haber dicho, bueno, este no sabe quién es la mujer, ahora este no se da cuenta que yo ya la vi. Porque sí estaba tratando a Jesús, Simón, en su corazón. Bueno, este no sabe que es pecadora y ahora no sabe que yo la estoy viendo. Obvio que la veo que está ahí. Pero Jesús le dijo, ¿ves a esta mujer? Y comienza a darle una cantidad de ejemplos. Dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque en ese tiempo era costumbre que a los caminantes que llegaban de visita a una casa, si la casa contaba con esclavos, se les mandaba a los esclavos a lavar los pies del visitante. ¿Por qué? Porque venían de caminar, recuerde que el camino era de tierra, andaban con chalala, entonces sus pies se ensuciaban, se hinchaban por el calor. Entonces era una forma de atender a la visita, sentarlo y lavar los pies. Los esclavos, si no había esclavo, por lo menos el dueño de casa le llevaba agua para que la misma persona se los lavara. Era como lo mínimo. Y si no hay esclavo, por lo menos, ahí está la agüita de la toalla para que te puedas lavar los pies. Entonces Jesús le hace ver esto a Simón. Le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Después que fuiste a rogarme que viniera y comiera contigo, no cumpliste esta costumbre de ni siquiera darme un poco de agua para lavarme los pies. Y ahí quiere hacerle saber la acción de ella. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Otra de las costumbres era que cuando llegaba una visita, el dueño de casa ponía su mano en el hombro, si era hombre obviamente, le ponía su mano en el hombro y le saludaba con un beso en la cara. También era una costumbre de ellos, de los judíos. También era como mostrarle un cariño a la persona que llegaba a casa. Y vuelvo a decir, Simón fue a rogar a Jesús para que comiera con él y no le puso ni el agua, ni besó su mejilla, como era la costumbre. Y más encima le dice, más esta, desde que entré,
no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. También era parte de la costumbre prender incienso, tener aromatizada la casa cuando llegaba la visita, o ungirle su cabeza con un poco de aceite. Y dice que él tampoco lo hizo, pero le resaltó que ella sí lo había hecho. ¿Dónde estaba la diferencia? Que Simón no, si bien es cierto, no lo puso el lavatorio con agua ni la toalla, a ella no le importó no tener de dónde sacar agua ni toalla, sino que ella cumplió la costumbre y ella lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. No buscó una toalla y no le importó secar su pelo, secar sus pies con sus cabellos. Sabía que como pecadora no tenía, digámoslo así, la autoridad para ir y besar a Jesús en su mejilla. Pero no le importó besarle los pies, con tal que yo pueda besarle los pies. ¿Qué le decía Jesús a Simón con todo esto? Yo te conozco, Simón, y sé lo que hay en tu corazón. Solo me invitaste para que te vieran conmigo, no porque en realidad quieras estar conmigo. Ve que estar con Jesús en ese tiempo ya era reconocido, Jesús, ¿cierto? El que predicaba, el que hacía milagros. Entonces tiene que haber sido popular en su tiempo. Muchas personas tienen que haberlo buscado solamente por el hecho de que él era Jesús, no por querer estar con él, no por conocerlo y no por hacer su voluntad. Y era más o menos lo que Simón sentía. Él lo invitó no porque quería estar con él, sino que solo quería que lo vieran con él. Esto es más o menos semejante a los ídolos de ahora. Y eso es lo que reflejaba el corazón de Simón. Cuando la gente se encuentra con sus ídolos, ¿qué hacen? Dígame, ¿qué hace usted cuando se encuentra con su ídolo? ¿Qué es lo que primero se le viene a la mente? ¿Qué es lo que usted quiere obtener? Más que eso. Todos piden lo mismo cuando se encuentran con un ídolo. Todos piden lo mismo. ¿Ya? ¿Más allá? Ven, ven. Oh, ¿dame una fotito? ¿Sí o no? Todos cuando se encuentran con su ídolo quieren sacarse una foto. Yo hasta el día de hoy no he visto ninguno que se encuentre con su ídolo y le diga, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo está tu familia? Nadie lo hace. Hoy la foto. Gracias, chao. Así es la idolatría, por hermano. Busco algo para que me satisfaga a mí. No, pues si me ven con subo esta foto a internet, la voy a romper. Una foto con Luis Miguel, ¿cómo te veis? Ajá. Una foto al medio del equipo del Wander. ¿Cómo estáis ahí, Jonathan? Ahí agachado con una pelota. Wander. ¿Sí o no? Bueno, y cada uno también sabe. Vasconcelos. Se le encontró Vasconcelos en el aeropuerto dejando a su hija. Se le fueron hasta las lágrimas porque se había encontrado con Vasconcelos. Se le acabó toda la pena con la foto con Vasconcelos. Solo nos interesa tener una foto con nuestros ídolos para ser reconocidos. No es que nos interese estar con ellos. Más allá, saber cómo está. Esa fue la actitud de Simón, pero la actitud de la mujer fue diferente. Porque ella también buscó la oportunidad para estar con Jesús.
Simón también buscó la oportunidad porque fue y le rogó para que viniera a comer con él. Los dos buscaron la oportunidad, pero la intención era diferente. Simón quería estar con él para que los vieran con él. Pero la mujer deseaba esta oportunidad para estar con Jesús porque ella era lo que deseaba más que cualquier cosa. Lo que ella deseaba era estar con él. Entendía la necesidad de perdón y sabía que solo Jesús le podía perdonar sus muchos pecados. Y eso es lo que le dice en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Y se da cuenta por qué Jesús le dice sus muchos pecados? Porque no era necesario decirle a Simón que sus muchos pecados eran perdonados. Bastaba solo que le dijera, sus pecados son perdonados. Pero le acababa de dar una enseñanza en cuanto a aquellos dos hombres que le debían un dinero. ¿Y qué le dijo? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces Jesús le dijo, mira y date cuenta el por qué esta mujer está amándome de esta manera. Porque sus muchos pecados le son perdonados. Ella no llegó diciendo que era muy pecadora, sino que llegó a la actitud delante de Jesús con la actitud que llega o que debiera llegar una persona que reconoce que tiene mucho pecado. No llegó diciendo yo he pecado demasiado, Jesús, perdóname, sino que en la actitud de besar sus pies, de derramar ese perfume, de lavarlos con sus lágrimas, de secarlos con sus pelos, esa actitud daba evidencia que ella sabía que era muy pecadora y que se le había amado mucho y que solo Jesús la podía perdonar. Eso no era lo que pensaba Simón. ¿Qué pensaba Simón con su actitud? Que no necesitaba perdón. ¿Quién es este? Que no sabe que esta mujer es pecadora. Simón besa a esta mujer. Chuta, primero no sabe que esta mujer es pecadora y ahora me pregunta si la veo. Obvio que la veo, que está ahí. Una actitud totalmente diferente. ¿Qué mostraba la actitud de Simón? Que según él no necesitaba perdón. O que los pocos pecados, porque a veces nosotros reconocemos que necesitamos perdón, pero no sabemos que necesitamos perdón de muchos pecados. Y pensamos que son pocos. Entonces quizás Simón decía que los pocos pecados que yo he cometido, que me va a perdonar Jesús, no es como para amarlo tanto. Yo no soy tan pecador como esta mujer. Pocos pecados no se avala, no se justifica como para amarlo tanto, decía Simón, como para tirarme en el suelo ahí de guate, si son pocos mis pecados. Y mira la respuesta de Jesús. En el 48 le dice, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí en ninguna parte dice que a Simón le dijo lo mismo. Jesús declaró dos cosas en la palabra en otro episodio. Dijo, yo vengo a los que tienen necesidad de médico, a los que necesitan sanidad. Si Simón tenía una actitud que mostraba que no necesitaba sanidad, no necesitaba perdón, ¿qué iba a hacer Jesús? No le iba a dar sanidad ni perdón, porque su actitud era una actitud de una persona sana, de una persona que no peca, altiva. Pero sí dice que los pecados a ella le fueron perdonados.
Y mira el 49, que hay algo también importante. Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? O sea, aquí Simón había hecho una confabulación y se había juntado con personas que opinaban lo mismo que él de Jesús. Porque él le dice primero, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando. Y después ellos dicen, ¿y quién es este que también perdona pecados? ¿Se da cuenta que con los que estaban junto a Simón tenían el mismo corazón de Simón? No estaban con Jesús para recibir lo que necesitaban de Jesús, sino que estaban confabulando, querían verlo equivocarse, querían verlo caer, querían ver que hiciera algo indebido. Eso es lo que buscaban. No buscaban lo que buscaba la mujer, lo que debiéramos buscar todos siempre. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y yo quiero que pongamos atención que recién en el versículo 50 Jesús declara a la mujer que es una mujer de fe. ¿Por qué? Porque su obra, sus acciones, dieron evidencia de su fe. Porque ahora cualquiera dice, no, yo tengo fe. La acción. Y eso fue lo primero que hizo la mujer. No se declaró que era mujer de mucho pecado, ni declaró con su boca que tenía mucha fe, sino que todas sus acciones dieron evidencia que amaba mucho porque sabía que era mucho su pecado y que tenía fe en que Dios y que Jesús la iba a perdonar. Y ahí luego le dice Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Antiguo Testamento está sobrecargado de castigo por la idolatría. Aquí, si nosotros en este episodio no logramos ver un corazón idólatra de parte de Simón y los que estaban con él, es porque tenemos que profundizar un poco más. Es una actitud de idolatría hacia él, hacia su sentir, hacia su pensar. Y el Antiguo Testamento está cargado de castigo por idolatría. Quiero hacer un paréntesis para explicar algo, para continuar ya. Quiero hacer una comparación entre David y Jeroboam. ¿Cierto? Esto lo aprendí el otro día en algo que estaba escuchando. ¿Por qué es tan importante que salga la idolatría de nosotros? Porque los errores siempre los vamos a cometer. Siempre vamos a tener cosas en nosotros que no agradan a Dios que debemos ir superando. Pero cuando la idolatría entre nosotros es peligroso. Porque cuando hay un liderazgo, hay un cargo, esa idolatría puede llevar a que mis hermanos también sean conducidos a esa idolatría. Y David y Jeroboam fueron dos reyes. Los dos cometieron errores, pero de David nunca se dejó de decir que tenía el corazón de Dios. Y al final de este mensaje vamos a hacer esta comparación, pero en pocas palabras podemos decir que a David, a pesar de sus errores, siempre se dijo que tenía el corazón de Dios, no así a Jeroboam, que fue tomado como ejemplo para muchos reyes que gobernaron después de él. Porque la palabra dice, y gobernó tal persona tantos años, pero siguió el camino de Jeroboam. Y así varios reyes, siguió el camino de Jeroboam. ¿Cuál fue el camino de Jeroboam? Que cuando reinó, llevó al pueblo a la idolatría, a dejar a Dios en segundo plano. David no, a pesar de que cometió el error con Betsabé, a pesar de que mandó a matar a una persona y una mentira tras otra, nunca David permitió que el pueblo fuera idólatra. Siempre lo condujo a Dios. Y eso marcó la diferencia de estos dos reinados.
que en David no hubo idolatría. Mira qué maravilloso y qué importante. Pero en el Nuevo Testamento está cargado de la palabra deseo. En el Nuevo Testamento no está tan escrito idolatría como en el Antiguo, pero sí la palabra deseo. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas dos palabras? Idolatría y deseo. Nuestros deseos construyen nuestros ídolos en el altar de nuestro corazón. Nuestros deseos construyen nuestros ídolos en el altar de nuestro corazón. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, que lo tiene por ahí. Todos nuestros deseos construyen ídolos en nuestro corazón, todos nuestros deseos erróneos, equivocados. Todo lo que nos dice Colosenses que hay que hacer morir. Colosenses 3:5, ¿quién lo tiene? Ya. Dice, como subtítulo en realidad, dice la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Aquí hay una pequeña controversia con este texto que para mí da a entender que todo lo que nombra es idolatría. Para otros que lo entienden de otra manera dicen que la última palabra hace la comparación con la idolatría. Pero hay dos o tres versiones que dicen que solamente la última palabra tiene que ver con la idolatría, pero hay una versión, no recuerdo cuál es, que sí da a entender que todo lo que se nombra ahí es idolatría. Claro, pero cuando hay otra traducción, también da a entender que todas esas cosas son idolatría. Ahora, cuando hablamos de hacer morir lo terrenal, cuando hablamos de que todas estas cosas nacen en nuestro corazón, ¿y qué decíamos del deseo? Que los deseos construyen nuestros ídolos en nuestro corazón. Entonces podemos decir que todas estas cosas tienen que ver con la idolatría y con el deseo carnal que está en nuestra humanidad. Y todas esas cosas debemos hacerlas morir porque representan una idolatría. ¿Y qué decíamos que era idolatría? Me acuerdo que hace un tiempo habíamos dado una definición de idolatría. Adorar cualquier cosa como Dios que no sea Dios. Amén. Darle el valor a cualquier cosa como Dios, no siendo Dios. Y la verdad es que ahora mucha gente que acepta a Jesús no lo acepta por las razones bíblicas. Y si eso es así, la verdad es que no están aceptando a Jesús. No están aceptando a Jesús, al Cristo Salvador que describe la palabra. O sea, un Jesús no bíblico. Y si no es bíblico, entonces es un ídolo, que es adorar a algo como Dios, que no es Dios. Construido en el altar de nuestro corazón para satisfacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo amo. Un Jesús útil para mi vida terrenal. Un Jesús menos juicioso. Y este es el Jesús que les gusta a mucha gente. Perdonador de pecados, porque aman estar libres de culpa. Salvador del infierno, aman estar libres del dolor. Sanador, aman estar libres de enfermedades. Un Jesús protector, aman sentirse seguros.
Un Jesús dador de prosperidad, porque aman ser ricos. Un creador, porque quieren un universo que se acomode a su gusto personal. Un Señor de gloria, porque quieren dar órdenes justificando que están en el propósito de Dios. Pero no lo describen como lo que realmente es. No lo aceptan por lo que realmente es. ¿Y qué es lo que es Él? La perla de gran precio. El tesoro escondido como algo o alguien extremadamente valioso. Como Pablo declara el valor incomparable de recibir a Cristo, mi Señor. Filipenses 3, 8. ¿Quién lo va a leer? Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Escuchó? ¿Para qué? Para ganar a Cristo, para recibir a mi Señor. Todo lo demás lo tengo por basura. No hay nada para mí, dice el apóstol, que tenga más valor que recibir a Cristo, mi Señor. ¿Te das cuenta de la apreciación que está haciendo Pablo y cómo está exaltando al Señor? ¿Cómo lo está valorando? ¿Es para nosotros el Señor lo más importante de la manera que todo lo demás lo tenemos por basura? A Jesús realmente no lo aprecian, no lo atesoran, ni se deleitan en Él. ¿Por qué pasa eso? La verdad, por lo que pasa eso es porque no nos podemos deleitar en lo que no conocemos. Por eso pasa esto, porque no nos podemos deleitar en lo que no conocemos. Esta mujer sabía que el que la podía condenar era también que la podía perdonar. Y como ella sabía que sus muchos pecados le fueron perdonados, el obedecer a Jesús pasó a ser su deleite. Es muy beneficioso para nosotros poder meditar en que nuestros pecados que son perdonados son muchos. No es conveniente para nosotros pensar que se nos perdona poco, porque podemos caer en la actitud de Simón. Pero si estamos constantemente pensando que Jesús nos ha perdonado infinidades de pecados, eso nos va a llevar a amarle más. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y ya estamos en los últimos textos. Lucas 10, 25. Dice la palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo, yo creo que el 99,9% de los cristianos se lo sabe.
Pero la pregunta es, ¿qué es amar a Dios? Porque una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar a Dios con todo el corazón. ¿Cómo podríamos desarrollar o profundizar un poco en esto? Que no basta con solo amar a Dios, sino que debemos amarlo con todo el corazón. Y una de las respuestas es que aquel que ama a Dios con todo el corazón es aquel que se deleita en las cosas que se deleita el corazón de Dios. Y aquí me vuelve a la mente David. ¿En qué se deleitaba David? En comprender y en realizar la voluntad de Dios. Se deleitaba en las cosas que se deleitaba el corazón de Dios. Y esto implica que no hay nada en nuestro corazón que yo ame más que a Dios. Eso es amar a Dios con todo el corazón. No hay nada más en mi corazón que yo ame más que a Dios. No hay cosa que yo no pueda dejar por Dios. Escucha bien, no hay cosa que yo pueda dejar por Dios o que no pueda dejar por Dios. Eso quiere decir que no hay competencia con Dios. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, no hay nada que pueda competir por ese amor. No hay ningún ídolo que me pueda sacar o quitar de ese amor que yo tengo y siento por Dios. Dios no solamente quiere la fe de nuestra mente, porque nuestra mente puede estar llena de fe y del conocimiento y la convicción, pero lo que Él quiere también son los afectos de nuestro corazón. Amén. Versículo 28 dijo, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. La pregunta es, ¿usted quiere vivir, usted quiere heredar la vida eterna? Amén. Por lo menos Luchito quiere ir al cielo. ¿Usted quiere heredar la vida eterna? Amén. Ame a Dios. Por medio de la obediencia y vencerá y será salvo. Amén. Mira lo que dice Efesios 3:14. Lo que escribe el apóstol. Voy a leer hasta el 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo, para que seamos más que vencedores en Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando aquí la palabra dice el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, tenemos que pensar en un amor que es capaz de perdonar mucho pecado. La única manera que un amor exceda, que un amor sea sobreabundante, es un amor que se pueda manifestar donde sobreabundó el pecado. Si no creemos que somos sobreabundantemente pecadores, nunca vamos a entender la sobreabundancia de su amor. Cuando entendemos la profundidad de su amor, lo alto de su misericordia y lo ancho de su benevolencia, no tenemos otro deseo que deleitarnos en su voluntad. ¿Escuchó? Cuando entendemos la profundidad de su amor, lo alto de su misericordia, lo ancho de su benevolencia, no tenemos otro deseo que deleitarnos en su voluntad.
No queremos nada más que rendirnos a sus pies, tocar su manto, lavar y besar sus pies. Dejamos atrás todos nuestros ídolos. Y como decía al principio, que nuestra lucha sea contra nuestros ídolos y no con la obediencia a Dios. ¿Cómo pasa esto? Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y es raro que el apóstol declare esto justo cuando está explicando de que él quiere hacer las cosas buenas o quiere hacer el bien, pero hay un mal en su cuerpo que lo lleva al pecado, que lo lleva a pecar con sus miembros. Y entre medio de todo este discurso que él está dando, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, los errores que él cometía no era porque estaba luchando para obedecer, sino que era lo que la iniquidad de su corazón lo llevaba a hacer. Lo que la maldad que había en la raíz de su corazón lo llevaba. Él no luchaba con hacer el bien, sino que él luchaba con la maldad de su corazón. Pero él decía que se deleitaba en la ley de Dios. Cuando lograba obedecer, para él no era una lucha, era un deleite. Y esto es así porque mire lo que dice Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay otras versiones que dice, me deleito en hacer tu voluntad. Me deleito. ¿Cuántos podríamos declarar eso hoy en día? Hacer tu voluntad, Señor, es mi deleite. Me gozo, me alegra. ¿Cómo el salmista podía lograr declarar esto? ¿Qué dice la segunda parte? Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en mi corazón, tu ley moldeó mi razón, tu ley moldeó mi deseo, tu ley moldeó mi voluntad. Esto pasa cuando su ley no solamente está en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Por eso debemos meditar día y noche en Él. ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón, cuando te enteras que solo y nada más que por la bondad de Dios no somos consumidos? O sea que si hay un reconocimiento de que por la bondad de Dios no somos consumidos, ¿qué tiene que decir eso? Que merecemos ser consumidos. ¿Y por qué merecemos ser consumidos? Por la iniquidad y por el mucho pecado que hay en nosotros. Pero a Él le plació mostrar su bondad. Y que podemos declarar que sus misericordias son nuevas. Cada mañana, cada día. No solo Él nos da el gusto de poder abrir nuestros ojos, de levantarnos, de poder caminar y hacer nuestras cosas. Cada vez que abrimos nuestros ojos, debemos recordar que sus misericordias han sido renovadas. ¿Qué pasa cuando tú tienes la convicción de que estás en angustia y clamas? ¿Él te libra? ¿Él nos libra?
Dice la palabra, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y no lo libró solo de una angustia, de todas. ¿Y qué pasa por tu mente cuando clamas y eres librado de todas tus angustias? ¿Meditas en eso? ¿Mereces ser librado de todas tus angustias? ¿Y por qué lo hace Dios? Por el amor. Cuando comenzamos a entender estas cosas, comienza a desarrollarse en nuestra vida esta actitud que tuvo la mujer frente a Jesús. Y comenzamos a obedecer a Dios, pero con un corazón deleitado en Él, gozoso en Él. Y la última pregunta. ¿Por qué lloraba esta mujer a los pies de Jesús? No podría haber llegado. Que cuando uno llega llorando a una parte es porque le pasó algo, ¿cierto? Cuando nuestros hijos llegan llorando, ¿qué te pasó? No, que me caí, que acá. ¿Sí o no? Y dice que ella estaba llorando todo el tiempo, todo el rato. ¿Qué estaba llorando la mujer? Comprendió que estaba frente al único que le estaba dando la oportunidad de perdón. Y también lloraba su pecado, lloraba su arrepentimiento. Y fue algo que salió de su corazón. Estaba llorando por su perdón. Nunca tuvo una actitud ella de mostrar una santidad que ella sabía que no tenía. Simón nunca se postró a los pies de Jesús, a pesar que era tan pecador como ella. ¿Qué le importaba a Simón? ¿Qué van a decir los que están a mi alrededor? Yo, fariseo, mostrándome pecador. No, eso no puede ser, no lo puedo permitir. En cambio a la mujer no le importó nada. No le importó que la vieran arrodillar, no le importó que la vieran llorar. No le importó ni siquiera limpiar los pies de Jesús, que estaban llenos de tierra, llenos de polvo, con sus lágrimas quedaron embarrados. Simón jamás hubiera hecho eso. Te dirá, pobrecita la mujer, limpiándole los pies de Jesús, llenos de tierra. ¿Por qué lo hizo ella? Que sabía que su corazón estaba más sucio que los pies de Jesús, po. Por esa actitud Jesús perdonó sus pecados. Le dijo, tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado. La pregunta es, ¿has sido perdonado? Sí, pues hermano, obvio. ¿De muchos o de pocos pecados? De muchos pecados. ¿Has sido salvo? Amén. Entonces vete y deleítate en obedecer a Dios. Amén. ¿Cuántos reciben este mensaje? Dan un fuerte aplauso al Señor.